Hola, buenas noches con todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por conectarse a esta masterclass. Enviarles nuestro cordial saludo como la entidad de SL Academy. Estamos prestos para cumplir con estas actividades de capacitación. Vamos a iniciar entonces. Permítanme presentarme. Soy Edwin Olaya Velázquez, de profesión economista. Tengo una maestría en gerencia empresarial y un MBA en gestión de proyectos. Lo obtuve en la Escuela Politécnica Nacional, los títulos del cuarto nivel. Actualmente soy cofundador de SL Academy, soy experto en gestión pública, soy experto en administración de proyectos de desarrollo o proyectos de inversión pública o social. Soy experto también en administración de procesos de control interno, en gestión de riesgos corporativos, en la norma 37.001 antisobornos, en responsabilidades, en planificación estratégica, en cuadro de mando integral, indicadores de gestión. Tengo una experiencia por más de 35 años como auditor gubernamental. En la Contraloría General del Estado me inicié como auxiliar de auditoría 1 por allá por el año 85, el 1 de junio de 1985. Durante este tiempo, pues he tenido las oportunidades de ser facilitador, además de auditor gubernamental, facilitador en el Centro Internacional de Capacitación de la Contraloría General del Estado. La carrera profesional que he hecho en esta queridísima entidad, la Contraloría, me ha dado oportunidades de ser también facilitador de algunos funcionarios de entidades fiscalizadoras superiores de algunos países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores. He sido facilitador o capacitador de funcionarios de la Contraloría de la República de Panamá, de funcionarios del Tribunal de Cuentas de la República de Honduras. He participado en el diseño y he dictado cursos virtuales para el Comité de Creación de Capacidades del Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil, es decir, para la Contraloría del Brasil. He sido profesor o docente invitado en posgrados de importantes centros de educación superior, como la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Central. He sido facilitador en el Centro de Educación Continua de la Politécnica Nacional. He sido director de tesis. En fin, esto les converso pues para establecer un diálogo, una conversación y una discusión con mucha confianza, y las inquietudes suyas serán, pues, como dije anteriormente, absueltas. Y vamos con la pregunta de rigor, que quiero que ustedes, por favor, participen activamente. Quisiera que escuchar de ustedes, conocer de ustedes, si recuerdan una definición, un concepto de lo que es la administración o la gestión pública. Por favor, escriban por el chat, yo voy a estar leyendo. Muy bien. Es el manejo de los procesos del sector público. Mauricio, en realidad, dentro de los públicos. La administración pública, aquí dice Diego Macas, le complementa, ¿no es cierto? Dice, la administración pública se ocupa de gestionar el contacto entre la ciudadanía y el poder público. Correcto, tiene mucho que ver. Parte de la gestión pública es precisamente contactarse con la ciudadanía y resolver sus problemas, satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? A través de ciertas herramientas, como por ejemplo el desarrollo de proyectos. Y hablando de proyectos, pues estamos diciendo la inversión pública, ¿de acuerdo? Entonces, administrar esos recursos, eso es gestionar las cosas del Estado, los recursos del Estado. Bien, si nosotros nos remitimos a textos, a libros especializados, nos han dado, ¿no es cierto?, un concepto, una definición en términos generales sobre la administración pública, que no es más que cumplir los objetivos del Estado con la utilización de recursos públicos, precisamente en un tiempo establecido. En la Constitución de la República del Ecuador, que está vigente desde octubre del año 2008, tenemos un concepto, una definición propia, específica de lo que es la administración pública en nuestro país y que rige a nuestro Estado ecuatoriano. El artículo 227 establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad
que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Son 11 principios. 11 principios. Cada uno de estos principios tiene su especificidad, tiene su propia descripción. Y es importante este artículo 227 que trae en concepto una definición sobre lo que es la administración pública. Cada uno de los funcionarios públicos debemos empoderarnos de este artículo o de lo que establece y ordena esta disposición constitucional. Entonces, conocemos que en nuestro país, en nuestro estado, rige un concepto, una definición propia sobre la administración pública, que no es más que gestionar, ¿no es cierto? Ya dijeron los recursos del Estado, pero que se basa, se sustenta en estos 11 principios. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos, veamos la siguiente lámina. Pero existen problemas que nos impiden lograr los resultados deseados en la gestión en la administración pública. Impiden lograr los objetivos institucionales establecidos en la planificación estratégica y en los planes operativos anuales de cada una de las instituciones. Veamos algunos de los problemas precisamente que tienen que ver la corrupción, como habíamos manifestado anteriormente, el incumplimiento de metas y objetivos institucionales. Precisamente, ¿por qué se dará, entre otras de las causas, el incumplimiento de metas y objetivos institucionales? Porque en cada administración pública que ingresan, ¿no es cierto?, nuevos funcionarios, nuevas autoridades, en un gran porcentaje, y yo lo digo por experiencia, porque fui funcionario de la Contraloría General del Estado y fui facilitador, en un altísimo porcentaje, yo diría de un 90%, las nuevas autoridades desconocen justamente sobre las herramientas que se deben utilizar y son recomendables utilizarlas en la gestión pública, en la administración pública. Entonces desconocen, por ejemplo, de cómo se establece un presupuesto, desconocen de la contabilidad gubernamental, entre otras herramientas, desconocen de planificación, desconocen de cómo establecer indicadores de gestión, desconocen sobre el control interno, desconocen sobre las técnicas de las herramientas de gestionar el riesgo corporativo o el riesgo en una organización o en los procesos de las organizaciones. Entonces, desconocimiento de la administración pública, los gestores públicos, privados, inclusive el sector privado, las personas de derecho privado, personas jurídicas de derecho privado que administran recursos del Estado y que tienen relaciones con el sector público, comerciales, los asesores, los contratistas, en fin. Bueno, la ley, los reglamentos, las disposiciones legales establecen qué hacer, qué cumplir, cómo hacerlo, ¿no es cierto? Pero no te dan ese know-how, no te enseñan cómo diseñar e implementar y hacer un seguimiento y medir inclusive los resultados de la gestión institucional. Entonces, precisamente de hoy se trata de eso, de entender, de discutir, de analizar cada una de estas herramientas, ¿no es cierto?, en 4 temas específicos que vamos a discutir y vamos a conversar esta noche. ¿De acuerdo? Entonces, estos son, no solo, lamentablemente, no solamente es un problema, son varios problemas, pero aquí hemos citado los más importantes. ¿De acuerdo? ¿A quién va dirigida esta masterclass? Estos temas, ¿no es cierto?, van dirigidos precisamente, había dicho, a los gestores públicos, a los funcionarios del gobierno central, ¿no es cierto?, gestores públicos, servidores de las 5 funciones del Estado, la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, y la de transparencia y control social. Funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, como son las juntas parroquiales rurales, los municipios, los consejos provinciales, inclusive si existieran los consejos regionales. En la Constitución está previsto los consejos regionales, pero de lo que se conoce hasta ahora no existe un solo, a pesar de que la Constitución así lo prevé. Empresas públicas, ¿no es cierto? Existen muchas empresas públicas que manejan, administran ingentes recursos del Estado. Entonces, también van para las empresas públicas, las personas jurídicas de derecho privado que administran recursos del Estado, empresas privadas que brinden servicios al sector público, ahí estarían los consultores, ¿no es cierto? Contratistas del sector público, ustedes saben que las empresas privadas trabajan mucho,
¿no es cierto?, son contratadas por el sector público para desarrollar proyectos de inversión pública, proyectos de infraestructura, en fin, para brindar servicios a la sociedad. Asociaciones público-privadas que últimamente también está en nuestro país, está de moda pues a través de las concesiones. Ustedes son testigos que últimamente inclusive se trató de ingresar, de aprobar una ley en el Congreso sobre las alianzas públicas privadas, también para ellos, para esos funcionarios, porque no se olviden que están delegados a administrar recursos del Estado por delegación del Estado, perdón. Profesionales de todas las ramas interesadas en impulsar su carrera profesional dentro de la administración pública. Entonces, este es el conglomerado, este es la población objetivo a quien va dirigido este programa de capacitación, ¿de acuerdo? Entonces, los temas específicos que vamos a ver, vamos a discutir, vamos a conversar esta noche, es sobre la gestión pública en forma resumida, de qué trata. El control interno es una herramienta de gestión muy importante para las entidades del sector público. Gestión de riesgos corporativos, ¿no es cierto? Es decir, no son los riesgos del trabajo, de salud, no, son los riesgos precisamente que se pueden presentar, aquellos eventos que se pueden presentar en cada uno de los procesos de una organización, sea a nivel estratégico, a nivel táctico o a nivel operativo. ¿De acuerdo? Vamos a conversar también sobre una norma técnica ecuatoriana, la norma INEN ISO 37001 antisobornos 2016, que esta está implementada precisamente y pienso que esta también es de cumplimiento obligatorio en las entidades del sector público. Y por último tema, vamos en forma resumida a hablar sobre las responsabilidades que establece la Contraloría General del Estado, porque dentro de sus funciones, el artículo 212 de la Constitución, es una función privativa del organismo técnico de control. El establecimiento de responsabilidad. Vamos a hablar un poquito en forma resumida los tipos de responsabilidades a los que puede ser sujeto los funcionarios públicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a conversar un poquito en forma resumida lo que es la gestión pública. Entonces, miren, en nuestra Constitución, entre otras situaciones importantes, Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Se enmarca en el ordenamiento jurídico nacional que se rige por los sistemas de normas, el ordenamiento jurídico, y se rige por un sistema de normas que junto con los del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Mire, esto, ¿no es cierto?, hace que nosotros pensemos de que en nuestro país rige un ordenamiento jurídico que está establecido en forma jerárquica, tiene cierta jerarquía. Y precisamente el artículo 425 de la Constitución de la República establece esa jerarquía jurídica, es decir, cómo está estructurado, cómo está ordenado nuestras herramientas jurídicas, ¿no es cierto? Esto es lógicamente tomado de un pensador político, de un pensador jurídico como Kelsen, ¿de acuerdo? Entonces, él hizo una investigación, un estudio sobre el ordenamiento jurídico y establece la jerarquía jurídica. Encima de la pirámide está la Constitución de la República, que los entendidos los llaman como un paraguas. Es decir, que bajo ese paraguas se derivan otras disposiciones legales, otras herramientas jurídicas, como son las leyes orgánicas, como son las leyes ordinarias, en fin, otros cuerpos reglamentarios y normativos. De menor jerarquía tenemos ahí tratados y convenios internacionales. Nosotros somos miembros de algunos tratados y convenios internacionales. Un convenio, un tratado sobre los derechos humanos estará sobre la Constitución de nuestro Estado ecuatoriano. ¿De acuerdo? Entonces, la Constitución de la República, como máxima jerarquía, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, ¿no es cierto? Ley orgánica de la Contraloría, ley orgánica de la función legislativa, en fin, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos
ordenanzas municipales, ordenanzas distritales, también estarían aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Entonces, mire, esta es la estructura jerárquica, jurídica que rige a nuestro Estado ecuatoriano, conocido como ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? ¿Para qué es útil esta herramienta? Aquí se habla, técnicamente los profesionales en jurisprudencia establecen las llamadas antinomias, es decir, esas contradicciones que puede existir entre leyes de menor jerarquía versus, ¿no es cierto?, las disposiciones de los cuerpos legales de mayor jerarquía. Entonces, eso ayuda muchísimo al funcionario público a resolver sus dudas, a cumplir de mejor manera sus funciones dentro de sus responsabilidades, precisamente. Por ejemplo, si existiera una contradicción, una contraposición entre los decretos y reglamentos comparado con las disposiciones de las leyes ordinarias. Entonces, en ese conflicto que se va a encontrar un funcionario público, tendrá que actuar con las disposiciones del cuerpo legal de mayor jerarquía, es decir, con lo que dispone las leyes ordinarias. De igual manera, si una disposición de una ley ordinaria se contrapone a unas disposiciones de los tratados y convenios internacionales. Aquí, en este nivel, tratados y convenios internacionales están presentes, por ejemplo, los contratos internacionales de préstamo, ¿de acuerdo? Con los organismos multilaterales de préstamo que financian proyectos de inversión pública. Entonces, usted se ha notado en los contratos internacionales de préstamo no se rigen a la ley orgánica de contratación pública, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, con esta jerarquía, con este ordenamiento jurídico, los funcionarios públicos pueden actuar con mayor seguridad, despejar sus dudas y resolver precisamente estas contradicciones actuando con las disposiciones de mayor jerarquía. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo conocer por todo, tiene que ser conocido por todos los funcionarios públicos el ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Vamos ahora a hablar, como nuestros temas principales son de control interno, gestión de riesgos, además responsabilidades y la norma 37.001, principalmente, ¿no es cierto? Vamos entonces a conversar sobre la Contraloría General del Estado, que es el organismo técnico de control y constitucionalmente tiene las potestades de controlar precisamente el manejo de los recursos del Estado. Además, el cumplimiento de los objetivos institucionales. Entonces, el artículo 211 establece qué es la Contraloría, ¿no es cierto? Es un organismo técnico de control. Controla precisamente la utilización adecuada, racional, legal de los recursos públicos y el cumplimiento de objetivos de las instituciones del sector público, inclusive de aquellas personas jurídicas de derecho privado que manejen y administren recursos del Estado. Veamos entonces el artículo 212 de la Constitución. De igual manera, es una disposición, una potestad constitucional que tiene la Contraloría General del Estado. Entonces, aquí hay 4 funciones específicas, ¿no? Dirigir el sistema de control administrativo. Este control administrativo está estructurado por control interno, por la auditoría interna y la auditoría externa, ¿de acuerdo? Entonces, eso conforman estas 3 componentes el sistema administrativo. Dentro de sus funciones también está el de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal en todos los actos relacionados con los aspectos de gestión sujetas a su control. Entonces, es función privativa, es potestad privativa de la Contraloría General del Estado el establecimiento de responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. ¿De acuerdo? De igual manera, expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. Aquí tenemos manuales de auditoría gubernamental, manual de auditoría financiera gubernamental, manual de auditoría de gestión gubernamental, guías de auditoría ambiental, de exámenes especiales, son los diferentes tipos o clases de auditoría gubernamental que se hacen, y también, ¿no es cierto?, auditorías de proyectos, es decir, a la infraestructura que construye las diferentes entidades del sector público, también se hace auditorías a los proyectos
¿de acuerdo? Y también como cuarta función, asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando soliciten. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estas cuatro funciones más lo que establece el artículo 211 de la Constitución de la República, que nos da a conocer qué es la Contraloría General del Estado y sus funciones en cambio del artículo 212. Pero ¿qué es lo que vamos a hablar? La gestión pública, quiénes tienen que ejecutar la gestión pública, la administración pública. ¿Cuáles son las entidades, organismos que tienen que precisamente administrar los recursos del Estado? Entonces, aquí vemos que la Constitución de la República, el artículo 225, clasifica a las entidades y organismos del sector público en cuatro grupos. El primer grupo, los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, electoral, judicial y de transparencia y control social. Cada una de estas funciones tienen entidades y organismos, se llama adscritas, es decir, dependen de cada una de estas funciones. Por ejemplo, en la función ejecutiva está la presidencia de la República, vicepresidencia, están los ministerios, están las secretarías. Entonces, todos los funcionarios públicos de estas entidades adscritas a la función ejecutiva tienen responsabilidad de administrar y gestionar la cosa pública de forma responsable, de forma adecuada. ¿De acuerdo? Bien, de igual manera, en cada una de estas funciones del Estado existen entidades y organismos adscritos en cada una de las funciones del Estado. El segundo grupo está conformado por las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, es decir, las juntas parroquiales rurales, los municipios y los consejos provinciales y los regionales, insisto, a pesar de que no existen, pero la Constitución los establece. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos funcionarios también tienen responsabilidades. No porque son autónomos se va a manejar o van a actuar de distinta manera a lo que establece la Constitución de la República. El tercer grupo está en los organismos y entidades creadas por la Constitución y la ley para ejercer la potestad del Estado y brindar servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Entre estas entidades está el Servicio de Rentas Internas, puede estar la Procuraduría General del Estado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en fin, muchas instituciones que entran en este tercer grupo. Y el cuarto grupo dice las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de los servicios públicos. Aquí están las empresas públicas que se conocen ahora. Antes se conocían como empresas municipales, por ejemplo, la empresa municipal de agua potable, la empresa municipal de alcantarillado. Los municipios grandes tienen, por ejemplo, las empresas de transporte, empresas municipales de transporte. Debo también aclararles y manifestarles que existen también entidades, por ejemplo, en el artículo 315 de la Constitución. Son las empresas públicas creadas por la Constitución, ¿no es cierto?, para gestionar las áreas estratégicas. Entonces aquí, hablando de áreas estratégicas, estarán hidrocarburos, energía eléctrica, estarán telecomunicaciones, e inclusive el agua, ¿no es cierto?, son áreas estratégicas. Y para eso precisamente son creadas las empresas como Petroecuador, las empresas eléctricas, las de telecomunicaciones. Entonces, aparte de este grupo de entidades del 225 de la Constitución, también están las del 315 de la misma Constitución, y por qué no decirlo también las del 297 de la Constitución, aquellos programas financiados principalmente con préstamos de organismos internacionales. Este tipo de entidades del 297 son temporales, son las unidades de ejecutores de proyectos que son financiados con organismos internacionales. Son temporales porque precisamente deben existir desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto, 4, 5 años, 6 años, y lógicamente se termina el proyecto y estas entidades pues tendrán que hacer lo que las disposiciones legales o, mejor dicho, lo que los contratos internacionales de préstamo establecen en una de sus cláusulas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esto, cada uno de los funcionarios de las 5 funciones del Estado que están en el primer grupo, de los gobiernos autónomos descentralizados, de las entidades para ejercer la potestad, de las empresas públicas,
tienen que conocer control interno, gestión de riesgos, la norma 37.001, antisobornos, y también tienen que conocer de responsabilidades. Entonces, dicho esto, sigamos avanzando. Ahora entremos precisamente el control interno. El control interno en un altísimo porcentaje es desconocido por la mayor parte de los funcionarios públicos. La capacitación en este tema es demasiado importante porque es una herramienta que a los funcionarios públicos nos ayudan a cumplir nuestras funciones de mejor manera. Cualquier duda que tengamos en la actuación dentro de nuestras funciones, dentro de nuestras responsabilidades, en nuestros puestos de trabajo, acuda usted, ¿no es cierto?, al acuerdo 039 que contiene las 150 normas que rige a las entidades del sector público, es de cumplimiento obligatorio, y usted va a entender cómo debe diseñarse, cómo se va a implementar un sistema de control interno dentro de su entidad o dentro de su puesto de trabajo. Entonces, de igual manera, ¿qué entienden ustedes por control interno? Aquí hay una definición precisamente de esta entidad, ¿no es cierto?, que es el COSO. Dice, es un proceso ejecutado por el Consejo de Directores, la administración y otro personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías. Entonces, mire, este es un proceso, dice, realizado por personas, por el Consejo de Directores, ¿sí?, la administración y otro personal. Es decir, usted debe conocer, ¿no es cierto?, que dentro de una organización existen tres niveles: el nivel estratégico o de alta gerencia, el nivel táctico o de gerencia media y el nivel operativo. Todos los funcionarios de esos tres niveles están en la obligación de realizar este proceso, diseñar e implementar normas de control interno. Entonces, el sistema de control interno es un proceso, pero para cumplir los objetivos de tres categorías de objetivos: efectividad y eficiencia de las operaciones y transacciones que tienen las entidades, confiabilidad en la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Un poquito de historia. ¿Cómo nació esto del control interno? Sí, a raíz precisamente de una crisis económica mundial iniciada en 1982 y se extendió hasta 1985. Entonces, se creó justamente en el año 1985 esta famosa comisión Treadway, ¿sí?, encargada de hacer los estudios de por qué las entidades, las empresas, realizaban informes maliciosos, informes que no reflejaban la verdad de su estado de situación, de su estado, de cómo se encontraba la entidad. De tal forma que en algún momento todas esta liberación del capital financiero y los artificios contables hicieron que caigan las acciones de importantes multinacionales en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Entonces, 5 entidades importantísimas en los Estados Unidos, como es la Asociación de Auditores Internos, como es el Instituto de Auditores Certificados de Estados Unidos, entre otros, formaron precisamente esta comisión de una organización de entidades patrocinadores del control interno, que son responsables de establecer esta norma que es aceptado mundialmente. El control interno es aceptado a nivel mundial. Entonces, es una herramienta de la que todos los estados del mundo pueden acogerse y pueden tomarlo como referencia y diseñar su control interno institucional. Así lo hizo la Contraloría General del Estado y precisamente tiene, ¿no es cierto?, el acuerdo 039 que contiene las 150 normas de control interno que están hechas o realizadas, diseñadas de acuerdo a este instrumento llamado COSO. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre conceptos y definiciones. Dicho esto, en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, el artículo 9 establece lo mismo, pero en otras palabras. Miren lo que es el control interno. El control interno constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada institución, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y se alcancen los objetivos institucionales. Dicho de otra manera, pero coincide que el manual COSO que es aceptado universalmente.
El segundo párrafo de este artículo es importantísimo. Dice, el control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para ejercicio de control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. ¿Qué sucede si los funcionarios públicos no cumplen con esta disposición? Pues se establecen las famosas responsabilidades que también es un tema de estudio dentro de esta masterclass, ¿de acuerdo? Entonces, miren, el incumplimiento, la omisión de diseñar un sistema de control interno puede ser sujeto de responsabilidad para los funcionarios que incumplan esta disposición, ¿de acuerdo? Veamos cuáles son los componentes del sistema de control interno. De acuerdo a este manual, a este informe COSO, que es un manual, es un estándar internacional, como son las normas internacionales de información financiera, como son los principios de contabilidad generalmente aceptados, en fin, este también es un estándar internacional. Tiene 5 componentes que también han ido cambiando, han ido variando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los hechos económicos y financieros a nivel mundial. Cada que existe una crisis financiera, económica mundial, aparecen reformas, aparecen ajustes y mejoramiento en esta norma, especialmente del COSO de esta comisión Tradeway. Entonces, aquí establecen 5 normas, perdón, 5 componentes. El ambiente de control, hoy se llama entorno de control. La valoración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y el monitoreo. El Acuerdo 039, que es una herramienta promulgada por la Contraloría General del Estado el 14 de diciembre del año 2009, como les dije anteriormente, se sustenta, se basa en el diseño de esta norma internacional o de este documento internacional conocido como el informe COSO. Pero le agrega un componente adicional, es decir, que nuestro acuerdo contiene 6 componentes del sistema de control interno que es de cumplimiento obligatorio a todas las entidades, a todos los funcionarios de las entidades del sector público, inclusive a las personas de derecho, personas jurídicas de derecho privado que manejen y gestionen recursos del Estado. Entonces, las normas generales de control interno están debidamente codificadas, están debidamente estructuradas por títulos, grupos y subgrupos. Entonces, las normas de control interno generales, ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y seguimiento. Estos 6 componentes contienen 150 normas, más de 150 normas con las normas generales de control interno. El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, he visto que es importante tratarlos, trata del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado. ¿En qué consiste? Y que todas las instituciones del Estado, sus dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores actuarán dentro del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, cuya aplicación propenderá a 4 situaciones importantísimas. La primera, los dignatarios y autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilicen y rindan cuenta pública sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de los recursos públicos puestos a disposición, así como los resultados obtenidos de su empleo. Entonces, miren, estas disposiciones en la Ley Orgánica de la Contraloría, precisamente los resultados de la gestión institucional se apoyen, ¿no es cierto? O sean fruto de la aplicación, de la implementación de estas herramientas, en este caso como el sistema de control interno que está estipulado en el Acuerdo 039 promulgado por la Contraloría General del Estado. El segundo tema importante dice, las atribuciones y objetivos de las instituciones del Estado y los respectivos deberes y obligaciones de sus servidores sean cumplidos a cabalidad. El tercer elemento importante dice, cada institución del Estado asuma la responsabilidad por la existencia y mantenimiento de su propio sistema de control interno. Anteriormente les había manifestado que gran parte, un gran altísimo porcentaje de funcionarios públicos desconocen precisamente en qué consiste el Acuerdo 039, qué contiene. En definitiva, qué es el sistema de control interno o qué es el control interno dentro de las entidades del sector público.
Y como cuarto elemento, dice, se coordina y complementa con la acción de otros órganos de control externo que ejerzan sobre la operación y actividades del sector público y sus servidores. Entonces, en esto consiste el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado. Que todas las entidades del sector público, los funcionarios, sin excepción, tienen que someterse y tienen que sujetarse a esta situación. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de fiscalización? Mediante el sistema de control, fiscalización y auditoría se examinarán, verificarán y evaluarán las siguientes gestiones: la gestión administrativa, la gestión financiera y la gestión operativa. Y cuando sea conveniente y cuando sea importante, también la gestión medioambiental. ¿De acuerdo? Entonces, miren, estos temas que estamos conversando desde la parte general, que es la Constitución de la República, donde se refleja o donde se recoge la gestión y la administración pública, porque la Constitución de la República precisamente recoge las formas legales, ¿no es cierto?, que debe administrarse y gestionarse los recursos del Estado. Esa es la forma, o contiene precisamente la administración o la gestión pública. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos de la situación general a la particular? Estamos hablando jerárquicamente de las normas de control interno que estarían en la base de la pirámide del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? La gestión de riesgos es otro tema importante que vamos a tratar. ¿Qué es la gestión de riesgos? ¿Qué es gestionar el riesgo? Miren, este informe COSO de la Comisión Tradewise, cada vez en el año de 1992 apareció el COSO 1, cuya finalidad era la de dar a conocer los conceptos, las definiciones, el contenido de los 5 componentes y más que nada llegar a un acuerdo sobre los conceptos, las definiciones, es decir, que todo el mundo hable, cuando hable de control interno, se entienda lo mismo y hable de forma fácil que se puede entender. Porque habían políticos, habían empresarios, sector público, sector privado, interpretaban de diferente manera. Entonces, en 1992 aparece precisamente el COSO 1, en el 2004 el COSO 2 y aparece inclusive otros componentes, como el establecimiento de objetivos y la evaluación del riesgo, análisis, evaluación y gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2013 aparece el COSO 3, que los 5 componentes le agregan principios, 14 principios y ciertos enfoques en cada uno de estos componentes y en cada uno de estos principios. Entonces vamos a ver precisamente una definición o transcrita de la norma ISO 31000, que es la gestión de riesgos corporativos. Es un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo, ¿de acuerdo? Es una transcripción de la norma ISO 31000. Pero veamos qué es un riesgo en un proceso, porque estamos conversando de un gobierno corporativo. Estamos hablando de la gestión de riesgos corporativos. Ojo, no son riesgos del trabajo para nada. No hay que confundirse esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de un gobierno corporativo, debemos inferir de que también podemos hablar de los procesos, ¿no es cierto? De la gestión de riesgos dentro de los procesos en cada uno de los niveles de la organización, nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. Entonces, ¿qué es un riesgo de un proceso? Es un evento o condición incierta que de producirse, ¿no es cierto?, puede tener varios efectos, un positivo o un negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto en definitiva es un riesgo, el concepto de un riesgo, que de suceder puede tener impactos positivos y negativos. Los eventos negativos se los conoce como amenazas y los eventos positivos se los conoce como oportunidades. ¿De acuerdo? Cada uno de estos debe tener también sus consecuencias, es decir, impactos internos, externos hacia la organización y pueden ser de diferente nivel, alto, medio o bajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso en definitiva, la gestión de los riesgos del proceso, es decir, cómo se debe gestionar en cada uno de los procesos, cómo debe identificarse, cómo debe analizarse, cómo debe evaluarse y cómo se puede dar una respuesta a esos eventos que pueden transformarse de eventos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia de cada evento, pueden transformarse en riesgo.
Entonces, la gestión de riesgos del proceso incluye los procedimientos para llevar a cabo la planificación, primeramente, de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, la evaluación, planificación, respuesta y control de los riesgos dentro de un proceso. El objetivo de la gestión de los riesgos del proceso consiste en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, es que es lógico, debemos aumentar, pero los eventos positivos que se conocen también como oportunidades. Y como es lógico también disminuir los eventos negativos o los impactos negativos, la probabilidad de ocurrencia de los impactos negativos, de los eventos negativos. ¿De acuerdo? Descripción general del proceso de la gestión de riesgos. Aquí hay 6 elementos importantísimos. Planificar la gestión de riesgos que ya habíamos visto en la presentación anterior. No es más que cumplir ciertas tareas y definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos dentro de un proceso. Es decir, ponerse de acuerdo, planificar, buscar recursos humanos, materiales, tecnológicos. Vamos a planificar cómo gestionar el riesgo. Vamos a identificar la unidad administrativa que vamos a empezar con la gestión de riesgos. Vamos a analizar sus procesos. Vamos a establecer cuál es la cadena de valor que siguen esos procesos y ahí vamos a identificar los riesgos. ¿De acuerdo? Identificar los riesgos, la tarea de determinar los riesgos que pueden afectar a las diferentes fases, es decir, a las entradas, a la transformación y a la salida. Tercer elemento importante dice realizar el análisis cualitativo de riesgos. Los riesgos deben analizarse en forma cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa. Consiste en ejecutar el proceso de priorizar los riesgos para el análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. Esto usted sabe que es obligatorio hacerlo. Usted sabe que si no cumple con esto, usted puede ser sujeto de responsabilidad. Las disposiciones legales dicen, haga, tiene que hacerlo, tiene que cumplir el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría, es muy claro, pero no le dice cómo hacer, no le dice qué hacer, cómo diseñar, cómo implementar, cómo llevar a cabo, cómo mantener el sistema de control interno, la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y cómo podemos nosotros evaluar, medir y conocer sus resultados. Eso no lo dice la ley, no lo dice el acuerdo 039, no le dice las normas. Entonces, aquí le vamos a enseñar nosotros cómo hacer, qué técnicas, qué herramientas utilizar para gestionar el riesgo. Entonces, realizar el análisis cuantitativo de riesgos. Les había manifestado que hay diferentes tipos de análisis, ¿no? Cuantitativo, semi-cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. De igual manera, planificar la respuesta a los riesgos, es decir, cuando ya se tiene, debemos nosotros ver cómo dar una respuesta a esos riesgos para poder mitigar, para poder controlar esos eventos positivos o negativos que en determinado momento de ocurrir, especialmente los negativos, que se conoce como amenazas, pueden transformarse en riesgos. Entonces, se ejecuta el proceso para desarrollar acciones y opciones en busca de mejorar las oportunidades, reducir las amenazas en los objetivos del proceso. Y controlar los riesgos, dice el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, monitorear los riesgos, identificarlos, monitorear los riesgos residuales. ¿Qué son los riesgos residuales? Eso lo podemos conversar aquí, discutir, analizar, cuantificar, determinar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos que se pueden presentar y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos. ¿De acuerdo? Todos estos temas que están resumidos aquí, nosotros podemos ampliarlos, manejarlos y tratarlos de forma más detenida, más profunda, inclusive con talleres. ¿De acuerdo? Componentes del sistema de control interno, nada más esta presentación para que ustedes tengan un panorama, más claro el panorama. Este cubo que les señalo aquí es el sistema de control interno publicado por la Comisión Tradeway en 1992. Como usted puede apreciar, aquí existen los 5 componentes. Mira, el ambiente de control, la evaluación del riesgo o gestión del riesgo, valoración del riesgo, actividades de control, información, comunicación, el cuarto componente y el monitoreo y seguimiento. ¿De acuerdo? Esto es para cumplir con objetivos dentro, ser eficaz, ser eficiente dentro de las operaciones de la organización, ¿sí? Presentar informes transparentes, informes financieros, transparentes y confiables, y el cumplimiento de disposiciones legales. Usted puede hacer a nivel de unidad, miren, unidad A, unidad B, inclusive, ¿no es cierto?, actividad a nivel de actividades.
Esto en 1992. En cambio, en el 2004 aparece nuevamente una publicación, un manual sobre el sistema de control interno de la Comisión Trilway, pero aquí aparecen tres componentes más. Miren, aquí tenemos el entorno de control o ambiente de control, establecimiento de objetivos, identificar los eventos positivos o negativos, es decir, los riesgos, ¿no es cierto? Gestionar el riesgo y dar respuesta al riesgo. Estos son los nuevos componentes que aparecen a diferencia del COSO 1 de 1992. Esto precisamente por el descontrol que tenían los capitales financieros y los artificios contables que llevaron a la quiebra precisamente, ¿no es cierto?, a multinacionales y dentro de la Bolsa de Valores de Estados Unidos perdieron las acciones su valor. Información, comunicación y monitoreo. Esto se puede hacer a nivel de entidad, a nivel de división, a nivel de unidad mismo de negocios y también puede ser, ¿no es cierto?, a nivel de subunidad. Sí, nada más para que usted tenga un panorama más claro de lo que es el COSO 1 y lo que es el COSO 2 o las normas internacionales, ¿no es cierto?, las normas de control interno de la Comisión Trilway. Bien, veamos, normas de control interno específicas sobre la evaluación o gestión del riesgo. Como usted pudo ver, ¿no es cierto? Dentro del sistema de control interno existe precisamente la gestión del riesgo o valoración del riesgo. Entonces, el tema que vamos a ver es parte del control interno, pero es específico. Existen técnicas y existen herramientas para gestionar el riesgo. La codificación 300.01, es del grupo, evaluación del riesgo, subgrupos 300.01, identificación del riesgo, 300.02, plan de mitigación de riesgos, 300.03, valoración del riesgo, 300.04, respuesta al riesgo. Esto es lo que contiene el acuerdo 039 de cumplimiento obligatorio para las entidades del sector público. ¿De acuerdo? Todas las entidades, organismos públicos, privados, están, ¿no es cierto?, sujetos a eventos, fenómenos internos y externos. Entonces, el contexto interno, por ejemplo, estructura interna, la misma estructura interna puede ser un factor de riesgo, el talento humano también puede ser un factor de riesgo, la estrategia diseñada o establecida por la organización, los valores institucionales, las políticas adoptadas, diseñadas y los objetivos institucionales. Estos pueden ser elementos o factores de riesgo internos. De igual manera, ¿no es cierto?, dentro de la incertidumbre en la que se desarrollan las actividades tanto del sector público como el privado, existen factores externos como por ejemplo factores sociales, políticos, culturales, económicos, financieros, demográficos, regulatorios, ambientales. Aquí se citan algunos de ellos, ¿no? Sociales, clientes, usuarios, financieros, operativos, competitivos, políticos, imagen, inclusive culturales, legales, proveedores y la comunidad. Estos son factores externos de riesgo a los que están expuestos todas las entidades y organismos del sector público y del sector privado. La norma ISO 37001, esta es la norma técnica ecuatoriano INEN ISO 37001, Sistema de Gestión Antisobornos. ¿De acuerdo? Entonces, usted debe conocer que todas las entidades de normalización de los estados del mundo forman parte de esta gran federación, de esta International Standard Organization, ¿no es cierto? Y es promulgada conjuntamente con el equipo técnico de cada una de estas entidades de normalización, en nuestro caso el Servicio Ecuatoriano de Normalización. Entonces, en trabajo conjunto, consultores de la ISO 37001 promulgaron precisamente la ISO 37001 en el año 2016, ¿de acuerdo? Pero acá el Ecuador se editó en julio del año 2017. Esta norma contiene el sistema de gestión antisoborno, requisito con orientación para su uso. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es el soborno? ¿Qué es el soborno? Solamente se va a tratar del soborno. Lógicamente es una práctica, ¿no es cierto? Una práctica de corrupción generalizada y nosotros, como había dicho al comienzo, día a día lo escuchamos, lo vemos por todos los medios de comunicación.
Entonces, el soborno es un fenómeno que afecta y trae consigo ciertas inquietudes, muchas inquietudes. Inquietudes sociales, morales, económicas y políticas. Más, socava el buen gobierno y los derechos humanos. Además, obstaculiza solucionar la pobreza y fomentar el desarrollo. Habíamos manifestado de que los estudiosos, los analistas, los críticos establecen que se va en corrupción más de 2.000 millones de dólares. Imagínense, entonces obstaculiza el soborno, obstaculiza solucionar problemas de pobreza, ejecutar proyectos de desarrollo, ejecutar proyectos que vayan en beneficio de las poblaciones más vulnerables. Además, erosiona la justicia y por último, distorsiona también la competencia e incrementa los costos de los bienes y servicios. Todo esto, ¿no es cierto?, puede conducir a la pérdida de vidas y de bienes. Entonces, mire, la 37.001 solamente va a tratar del soborno. Sabemos nosotros que existen otros tipos de delitos, pero exclusivamente esta norma 37.001 que se está implementando en las entidades y organismos del sector público ecuatoriano. Entonces, la estructura del sistema de gestión antisobornos en realidad tiene 10 elementos. Nosotros vamos a tratarlos únicamente 7 porque los tres primeros son conceptos, definiciones, son una lista, un glosario de términos, en fin. Entonces, vamos a conocer el contexto de la organización. Parte de esto ya se habla en la gestión de riesgos. Vamos a conocer y hablar, analizar y discutir sobre el liderazgo en el sistema de gestión antisobornos, ¿no? Sobre la planificación, sobre el apoyo del nivel estratégico, la operación, de igual manera la evaluación del desempeño y la mejora. Bien, hasta aquí hemos terminado lo que es la situación relacionada con el sistema de gestión antisoborno. Vamos entonces al tema este de responsabilidad de la administración pública, ¿sí? Entonces, mire, habíamos conversado anteriormente que el organismo técnico de control tiene dentro de sus funciones, ¿no es cierto?, como algo privativo, la Contraloría General del Estado establece responsabilidades, y, tres tipos de responsabilidades, administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal. Entonces, de conformidad con el numeral 2 del artículo 212 de la Constitución de la República, la Contraloría General del Estado tiene dentro de sus funciones la potestad constitucional de determinar este tipo de responsabilidades. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es la responsabilidad? De acuerdo a este diccionario jurídico de Cabanela, ¿no es cierto? Dice, la responsabilidad es la obligación de reparar o satisfacer por uno mismo o en ocasiones especiales por otro la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado, ocasionados por la culpa u otra causa legal. Entonces, nosotros conocemos que la responsabilidad dentro del sector público puede establecerse por la acción u omisión de los funcionarios públicos. Es decir, por hacer o dejar de hacer, por cumplir o incumplir, por inobservar u observar disposiciones legales, reglamentarias y normativas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes son sujetos de responsabilidad? Todos los funcionarios públicos, sin excepción, sin excepción. Así lo establece el artículo 233 de la Constitución de la República, ¿no es cierto? Que funcionarios públicos podemos ser sujetos de responsabilidad administrativa, civil y también indicios de responsabilidad penal por delitos, esta última por delitos que hayan cometido los funcionarios públicos. Pero el resumen, este diagrama nos van a establecer, nos demuestra, ¿no es cierto?, en forma general, que las responsabilidades se establecen por el objeto y por el sujeto. Por el objeto, o sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las causas que me establecen responsabilidad? ¿Y a quiénes responsabilizo? ¿De acuerdo? ¿A quién establece la Contraloría General del Estado las responsabilidades? Entonces, por el objeto, ¿no es cierto?, se establecen responsabilidades administrativas y civiles culposas. Este tipo de responsabilidades están establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría en el artículo 45. Y el indicio de responsabilidad penal.
Por el sujeto, es decir, ¿a quién? Vamos a tener nosotros responsables directos, responsables solidarios, responsables principales y responsables subsidiarios. ¿De acuerdo? Entonces, la responsabilidad directa, solidaria, principal y subsidiaria. Esto cuando se habla de desembolsos indebidos. ¿Qué son los desembolsos indebidos? Aquellos desembolsos que no tienen sustento legal, que no tienen documentación de respaldo. Bien, las responsabilidades administrativas contempladas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría se establece por incumplimiento, inobservancia de disposiciones legales, reglamentarias, ¿no es cierto?, de la ley, dentro de la ley, las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones. Existen 14 causales que se pueden determinar responsabilidades. Y las sanciones pueden ser pecuniarias, de 1 a 20, remuneraciones del sector público, ¿no es cierto?, o puede llegar a la destitución. 14 causales por las que puede ser un funcionario público, ¿no es cierto?, sujeto de responsabilidad administrativa. Que la responsabilidad civil culposa, cuyas disposiciones contempla el artículo 52 y el 53 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Aquí se genera o se establece responsabilidad por un perjuicio económico. Se lo establece a través de glosa, que la Contraloría General del Estado establece 60 días para que los sujetos de responsabilidad presenten sus puntos de vista, los justificativos y, lógicamente, puedan, de acuerdo al debido proceso, puedan justificar este tipo de responsabilidad. O por orden de reintegro en desembolsos indebidos, es decir, aquellos desembolsos que no tienen sustento legal. ¿De acuerdo? Aquí, en cambio, se establecen 90 días para que los sujetos de responsabilidad presenten sus justificativos, sus puntos de vista y, en definitiva, puedan solucionar este tipo de problemas. Va 90 días y, lógicamente, aquí se da lo que se conoce como la reparación del daño. Debe existir un perjuicio económico. Esto puede ser establecido también, este tipo de responsabilidad puede ser establecido también a terceros, es decir, al sector privado, ¿no es cierto?, que tenga relaciones de operaciones, de transacciones, de contrataciones con el sector público. Aquellos de que no hayan cumplido con el contrato, aquellos de que no entregaron el contrato de bienes o servicios completo, en fin, aquellos desembolsos que no tienen justificativos, ¿de acuerdo? Y los indicios de responsabilidad penal que se le establece por delitos cometidos por los funcionarios públicos. Aquí están el peculado, la concusión, el cohecho, entre otros delitos, ¿no es cierto? Enriquecimiento ilícito, lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y, lógicamente, se establecen penas, las penas que la autoridad correspondiente, ¿no es cierto?, así lo establezca, lo defina. Y eso sería todo, estimadas amigas y amigos. Entonces voy a presentar una propuesta de valor precisamente sobre estos temas que van a ser estudiados, van a ser tratados en forma exhaustiva. Un programa de capacitación en gestión pública, ¿de acuerdo? Van a tener el tema de control interno, 24 horas, gestión de riesgos corporativos, 24 horas, la norma técnica ecuatoriana ISO/INE 37001, antisobornos, y el tema de responsabilidades. Una duración del programa de capacitación de 5 semanas, 64 horas. Se ha escogido el horario de 7 de la noche a 21 horas 30, 7 a 9 de la noche, 7 a 9 y media de la noche, con la finalidad de que puedan alcanzar. Yo sé que la mayoría de ustedes trabajan y tienen que llegar a la casa, ¿no es cierto? Dándoles un espacio, pues, más o menos prudente, que es un horario que yo pienso que no es ni muy cansado y es asequible, desde las 7 de la noche a las 9:30 de la noche. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros en esta capacitación? 4 cursos de capacitación que son relacionados entre sí para tener en forma holística un panorama completo de lo que trata la gestión pública. ¿De acuerdo? Entonces, 4 cursos de capacitación continua, 25 clases magistrales en vivo. Voy a tener el honor, la satisfacción y el orgullo de ser su instructor en este tipo de capacitación.
en los cuales daremos talleres prácticos, si es posible, con los mismos datos de sus entidades, con la finalidad de que usted genere ya documentos de valor que agreguen valor a sus funciones, ¿de acuerdo? Y puede iniciar. Gente que puede estar en planificación, en presupuesto, en administración, ¿no es cierto? Nos obligan a que planifiquemos nuestras actividades de forma anual. Estas actividades son evaluadas semestralmente por el Ministerio del Trabajo. Entonces, aquí podemos nosotros hacer talleres para aprender a diseñar e implementar estas herramientas en nuestros puestos de trabajo, ¿de acuerdo? En nuestras entidades. Talleres prácticos, foros digitales, vamos a hacer grupos de trabajo, pruebas y evaluaciones de aprendizaje. Es la única forma para medir la transferencia de conocimientos, ¿no es cierto?, en este tipo de capacitaciones. Vamos a hacer también a presentar ciertos casos de estudio y va a haber un seguimiento personalizado de un tutor académico, que vamos a estar un seguimiento a cada uno de los participantes. Se va a dar 5 certificados, uno por cada curso terminado, es decir, uno por control interno, otro por gestión de riesgos, por la norma 37001 y por responsabilidad. Y uno en general del programa de capacitación. Estos certificados son verificables dentro de la academia. ¿Cuáles son los recursos que nosotros prestamos? Acceso a la academia digital, a la plataforma virtual de SL Academy, en la que puede usted establecer, crear un usuario, de igual manera una clave personal, una contraseña, ¿no es cierto? Medios de comunicación virtuales, acceso a clases a través del Zoom y correos electrónicos institucionales. De todo esto hará un seguimiento el coordinador académico. Se entregará como recursos un sílabus, se entregará manuales de cada uno de los cursos, de recursos descargables también, lecturas complementarias, en fin, disposiciones legales, se va a entregar la Constitución, se va a entregar el Acuerdo 039, en fin, materiales de lectura complementaria. Al finalizar este programa, pues los objetivos de aprendizaje será los que buscamos diseñar un sistema de control interno que sea pues adecuado para lograr mejores resultados dentro de sus funciones, realizar operaciones y transacciones con eficacia y eficiencia, generar información financiera clara y transparente, obtener un nivel razonable de seguridad sobre los bienes, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos institucionales, mitigar el riesgo de ser sujeto de responsabilidades por parte de la Contraloría General del Estado. Es la única plataforma que tiene estos 4 temas, es verdad que existen también otras instituciones, pero le dará primero el curso de control interno, después de unos 6 meses o un año, si es que tiene suerte, le darán el segundo curso y así, ¿no es cierto? Aquí le estamos dando los 4 cursos, ¿no es cierto?